La teología tiene distintas áreas o materias de estudio. La organización de las doctrinas por área o materia se le llama sistematizar el estudio de la teología. Y a esta organización de enseñanzas por tema específico se le llama teología sistemática. El fin de este canal es que cada uno de nosotros podamos tener un acercamiento a las enseñanzas bíblicas. Es por eso que desmenuzaremos cada palabra, le quitaremos lo rimbombante y buscaremos entender lo que se quiere enseñar. Más que conocer palabras raras o palabras rebuscadas o que cuando hables nadie te entienda porque necesitas sacar un diccionario, buscaremos que todos podamos entender esas enseñanzas bíblicas. Para esto comenzaremos diciendo que cuando decimos doctrina, nos referimos simplemente a una enseñanza. Doctrina significa enseñanza. Y cuando decimos doctrina, nos referimos a los principios básicos o avanzados de ese tema o de esa enseñanza. Y reforzaremos que por muy sofisticado que pueda sonar teología sistemática, no significa otra cosa más que estudiar la Biblia de una manera ordenada, y esto es simplemente para entender mejor lo que nos quiere enseñar la misma Biblia. En nuestro video anterior vimos que la teología es el estudio de Dios, es conocer a Dios. Al tener un estudio sistemático de la Biblia, nos encontramos con áreas de estudio que los teólogos sabiamente han dividido y separado para que todos nosotros podamos tener un mejor entendimiento. Y esas áreas son las siguientes. Bibliología. Como podemos inferir por el propio nombre, la bibliología se encarga de todo lo relacionado con la Biblia y da respuesta a preguntas como ¿cómo puedo confiar en que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo puedo confiar en lo que se me dice en la Biblia es verdad? Y temas importantes que se ven dentro de la bibliología es la autoridad de las Escrituras, el canon de la Biblia, la inspiración de la Biblia, la revelación general y la revelación especial, entre otros temas. Si todo lo que podemos conocer de Dios se encuentra en la Biblia, tenemos que estar seguros de dónde viene la Biblia, quién la ha escrito y saber si podemos confiar plenamente en ella. De lo contrario, lo que conocemos de Dios podría ponerse en tela de juicio y todo lo que sabemos de Dios podría basarse en nuestras experiencias o en lo que alguien nos ha enseñado. Pero nosotros vamos a basar todo esto en la palabra de Dios. Es por eso que es importante saber qué es la Biblia y por qué es confiable. Teología propia. La teología propia se refiere al estudio de Dios mismo, específicamente a Dios Padre. Algunos temas de la teología propia son los atributos de Dios, los nombres de Dios, los pactos de Dios, la voluntad de Dios, la existencia de Dios, entre otros temas. El Evangelio de Juan nos dice que la vida eterna es conocer al Padre. Todo aquel que quiera ser salvo necesita venir al Padre, necesita conocerle. Es indispensable y urgente conocer a Dios y la teología propia nos ayuda a hacerlo. Cristología. La cristología es el estudio de la persona de Jesucristo, sus obras, sus enseñanzas, la preexistencia de Cristo, su papel dentro de la Trinidad. Algunos de los temas en la cristología son la deidad de Cristo, la naturaleza de Cristo, los títulos de Cristo, entre otros. Jesús es nuestro Salvador, es Dios mismo encarnado. El poder creador de Dios reside en su palabra, en el verbo, y ese verbo se hizo carne en la persona de Cristo. Él es quien fue enviado y el que crea en él tendrá la vida eterna. Neumatología. Neuma es la palabra griega que significa espíritu y logos o logia es el estudio o conocimiento de. Neumatología es el estudio del Espíritu Santo. Y la neumatología está encargada de estudiar la deidad del Espíritu Santo, su obra en nosotros y también su papel en la Trinidad. Algunos temas dentro de la neumatología son el Espíritu Santo como consolador, el Espíritu Santo como el santificador, la deidad del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y varios temas más. Cuando Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, era porque vendría el Espíritu Santo. Y si mismo Cristo nos dice que nos conviene, nos dice que es bueno que prestemos atención al Espíritu Santo, es porque nosotros debemos de poner mucho interés en quién es el Espíritu Santo, en qué hace y cómo podemos conocer a la persona del Espíritu Santo. Angeliología. La angeliología estudia a los ángeles, su carácter, su personalidad, su interacción con la humanidad, estudia tanto a los ángeles como a los ángeles caídos. Antropología.
La antropología estudia al hombre, estudia su origen, estudia su naturaleza, la creación del hombre, la conciencia del hombre, el hombre como cuerpo y espíritu, y hay mucho más tema en la antropología. Amartiología. Amartia o amarteia es la palabra griega para pecado. La martiología estudia la caída del hombre, el pecado original, la depravación humana, entre otros temas. Para conocer las consecuencias del pecado y por qué es tan malo delante de un ser santo, necesitamos conocer la gravedad del mismo pecado. Puede que a nuestros ojos sea un pecado pequeño o un pecado grande, pero necesitamos saberlo a la luz de la Biblia. Y la martiología nos ayuda a entender todo lo que tenga que ver con el pecado. Soteriología. La soteriología es la materia de la teología que se encarga de estudiar todo lo relacionado con la salvación. Soteria es la palabra griega para salvación. En la soteriología estudiamos la necesidad del hombre de la salvación, por lo tanto, de un Salvador. Estudiamos el papel de Dios en la salvación y cómo Él mismo ha provisto todo lo necesario para llegar a ser salvos. La soteriología es uno de los temas más controversiales para los cristianos. Y uno de los temas también controversiales dentro de la soteriología es la elección. La soteriología nos ayudará a entender esto y nuestra seguridad eterna en nuestra salvación en Cristo Jesús. Eclesiología. La eclesiología se dedica a estudiar la historia, estructura, gobierno y funciones de la iglesia. Iglesia. También nos da instrucciones claras para cada integrante de la iglesia, como pastores, servidores, congregantes, maestros, etc. Escatología. La escatología es la materia encargada de estudiar los últimos tiempos o los postreros tiempos. La palabra escatos significa últimos. A la luz de la Biblia, los últimos tiempos son revelados en profecías. El libro de Apocalipsis y el libro de Daniel abundan en profecías que aún no se han cumplido. Aunque muchas profecías escritas en el Antiguo Testamento nosotros ya las hemos visto cumplidas, aún hay muchas profecías escritas y mucha historia que aún no la vemos cumplida. Tenemos mucho por conocer dentro de las Escrituras acerca del futuro. Temas comunes dentro de la escatología son el rapto de la iglesia, el reino milenario, la segunda venida de Cristo, los juicios que están por venir, la llegada y las acciones del anticristo, entre otros temas. Según a quien le preguntes o a la postura de algunos estudiosos, puedes encontrar algunas de las materias que hemos visto y algunas más que le suman, o incluso hay quienes han fusionado algunas de las materias que te acabo de mencionar. Pero las que acabamos de mencionar son las que estudiaremos en este canal, esperando que sean de bendición y que todo termine en un mejor conocimiento de Dios por medio de su palabra. Que Dios te bendiga.